En algún lugar lejano, las conexiones locales de casi todo el mundo surgen de la nada. Un capítulo imprevisto comenzó para David Hancock en el área de descanso de Beaver Dam, en la autopista West Kentucky Parkway, en Kentucky. Aprovechaba el mal tiempo para hacer un viaje de negocios a Lexington, aunque rara vez viajaba por trabajo. Dio la casualidad de que su esposa Vivian también asistía a un evento comercial en Lexington. Como los barcos a la luz del día, sus rumbos pueden cruzarse temporalmente. Después de que David se ocupara de sus necesidades de vejiga y cafeína, pensaba reservar su hambre para los variados restaurantes de Lexington. Su ciudad natal es Hopkinsville, así que buscaba a gente conocida en el área de descanso. La silueta de una mujer se le hizo evidente poco después. Aún así, sintió que se le hundía el corazón cuando vio a una invitada no deseada, alguien de quien prefería no estar cerca, con el brazo amorosamente envuelto alrededor de ella. Hola, Vivian. Y hola, Deepside. ¿Te lo estás pasando bien en Lexington? Una Vivian muy avergonzada dijo, David. ¿Qué haces aquí? Esto no es lo que parece. Oh, así que no estaba arrimado a tu cintura. ¿Acabó Alan casualmente en Lexington cuando juraste que no lo haría? Solo estaba siendo amistoso. Lo eligieron en el último minuto. Honestamente, tus celos tienen que parar. Tengo toda la razón. Desde que os pillé muy acaramelados en la fiesta de Año Nuevo en tu despacho. No estábamos intimando. Solo un inofensivo beso bajo el muérdago. No había muérdago en la sala de conferencias, y aunque lo hubiera, estaba oscuro. No me creo la historia de que olvidó subirse la cremallera después de ir al baño. Ya no puedo confiar en que seas sincero con él. David, este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo será? David, cuando vuelvas a casa, hablaremos. Verás que no hay nada de qué preocuparse. Ve a tu reunión. No es un juego de pelota. Da igual. Intenta disfrutar de tu viaje. Estaré en casa cuando vuelvas. Nada ha cambiado. Ya lo verás. Vamos, Alan, deberíamos irnos. David, desconcertado por el escenario del altercado pero imperturbable por su contenido, se dirigió a su vehículo. Su intuición le decía que Vivian estaba siendo deshonesta. Esperaba recibir la citación en breve y ella ya había visitado a un abogado. Su estrategia para hacer frente al adulterio de ella estaba en marcha desde la celebración de Nochevieja. En retrospectiva, David recordó cómo su atracción mutua enmascaraba una división básica entre ellos. Vivian era una devota de la Universidad de Louisville y él era un ferviente partidario de la Universidad de Kentucky. Ese antagonismo en Kentucky trascendía rangos y disciplinas, era la guerra. David tenía que estar más cerca de casa por el negocio familiar, pero Vivian necesitaba estar en la Western Kentucky University por su beca de voleibol. Los dos desconocidos se conocieron en la universidad. Sus lealtades universitarias fueron un obstáculo, pero su atracción física floreció. Hicieron un trato, se comprometieron públicamente con los Hilltapes, pero en secreto nunca animaron al equipo del otro. Debido a lo mucho que estaba en juego, se propusieron no intimar después de los partidos de la UFL y el Reino Unido mientras vivían juntos durante sus años junior y senior. Debido al trabajo de David, se mudaron a una casa de 3 dormitorios con un sótano parcialmente terminado cerca de Hopkinsville. Había un dormitorio principal, una habitación con motivos de los Cardenales y otra con temas de los Wildcats. Un castigo silencioso por perder un partido era pasar la noche en el vestuario del otro equipo. Los invitados eran libres de elegir o repartirse las habitaciones a su gusto. Aunque había aceptado trasladarse a la ciudad natal de David y residir en una casa que él había elegido, hasta ahí llegaban sus sacrificios. Cosas como los eventos sociales, las vacaciones y el mobiliario estaban bajo su control. Cuando David expresaba alguna reserva al respecto, la respuesta era, acepté mudarme al país del Reino Unido. Debería tener lo que quisiera. Había poco drama en sus vidas y nada parecía causar problemas. Ni su actividad como voluntaria ni su trabajo en una joyería del barrio le entusiasmaban. David estaba más preocupado por el tiempo y el dinero, mientras que Vivian quería actividades exóticas y proponía vacaciones caras. Su intimidad, menos frecuente y apasionada, era el resultado de la disminución de su química física, lo que no ayudaba a aliviar su creciente frustración. Vivian, que toda su vida había sido una forastera en el país de los Big Blue, buscó a otros aficionados de Louisville para contrarrestar el abrumador amor de la ciudad por Kentucky. Alan, licenciado por la Universidad de Louisville y casado con una lugareña, hizo su entrada de esta manera. El sábado por la tarde,
Vivian envió un mensaje a David en Lexington buscando y recalcando la importancia de una reunión en su casa. Habiendo visto el coche de Alan en la entrada, esperaba que estuviera allí. Hola, Vivian. ¿En serio, David? ¿Nombres infantiles? Yo soy goma, tú eres pegamento. No tienes ni idea de por lo que he pasado, le dijo Vivian a Alan mientras suspiraba. David alcanzó un nuevo nivel de seriedad. De acuerdo, Vivian. Es tu programa. Alan ha ganado un viaje a las Bahamas durante una semana. Nos vamos juntos mañana. Es un alivio no fingir más. Nuestro abogado entregará los papeles del divorcio el lunes por la mañana, congelando sus bienes en cuanto lleguen. Tengo los últimos totales de las cuentas, así que no creas que puedes ocultarlos del acuerdo. Es sencillo, un reparto al 50% de nuestros bienes, incluido tu negocio. Venderemos la casa y nos repartiremos los beneficios. Y por supuesto, habrá pensión alimenticia. Lucha contra ella, y voy a ir por más, por lo que es difícil para que usted pueda acceder a los fondos para su negocio. Y lo que es más importante, tu preciosa reputación de pueblo natal de Norman Rockwell se desmoronará cuando revele todos los malos tratos, el abandono y la crueldad mental que he soportado. David intentó provocarla preguntándole por qué no quería la casa, sabiendo que le desagradaba. Estaría encantado de mudarme para que tú y, bueno, para que tú y Butuipe podáis vivir aquí, dijo. Sabes que nunca me ha gustado este sitio, pero tú, señor constructor, sabías que era un buen negocio. Y ese sótano espeluznante. Solo pensar en telarañas, cucarachas y ratas ahí abajo me da escalofríos. Si no hubiera subido la lavandería, nunca me habría quedado. ¿Por qué no construiste una casa tú mismo? Quería hacerlo, pero entonces me dedicaba a la construcción comercial. Te dije que arreglaría el sótano. ¿No me has oído trabajar en él todas esas noches y fines de semana? Ahora está mucho mejor. Te sorprenderá. Está casi terminado. No pondría un pie en ese sótano ni aunque me pagaras. Pensé que solo querías tener tu cueva de hombre del Reino Unido ahí abajo. De todos modos, no importa. Alan y yo encontraremos nuestro propio lugar. Puedes comprar mi mitad si tanto te gusta este lugar. Bueno, tendré que prepararme para los cambios. ¿Puedo localizarte si necesito algo? No. Esta es nuestra preluna de miel. Queremos privacidad. Son solo 5 días, así que lo que necesites puede esperar. Y por favor, no intentes ninguna tontería mientras estemos fuera. Te arrepentirás. Me aseguraré de que la comunidad sepa lo tonta que eres y te quitaré más de la mitad de tu dinero. Sí, querida, respondió con un aire de agudo desprecio. No me lo has preguntado, pero te diré por qué. En parte por el viejo tópico, te quiero, pero ya no estoy enamorado de ti. Quizá hubiera sido diferente si tuvieras un trabajo normal, si no llegaras a casa cubierto de suciedad. Cuando empecé a ver el sexo contigo como una tarea doméstica, supe que se había acabado. Alan ha traído esa chispa que me faltaba, y no tengo que vigilar lo que digo del gran culo azul. Aún así, en cierto modo, me arrepiento. Has sido un buen marido en su mayor parte. Podría haber funcionado si no fueras un fan tan acérrimo del Reino Unido. Le he dado tiempo, pero los aspectos negativos superan a los positivos. Espero que te importe lo suficiente como para no ser desagradable con el divorcio, pero te advierto que yo también puedo ponerme desagradable. En busca de un lugar tranquilo para trabajar, David reorganizó sus pertenencias y se dirigió a su despacho, cerrado con llave. Hay que trabajar mucho y rápido. Las quemaduras solares y un encuentro con medusas arruinaron las vacaciones de Vivian y Alan en las Bahamas. Otros pensaron que su estancia fue tan romántica que podría haber pasado por una luna de miel. Volvieron a encender sus teléfonos en Miami. El tramitador tenía intención de notificar a David el lunes y Vivian vio un mensaje de texto suyo. Descubrió que David había vendido la empresa a los hermanos Webb de Lexington, por lo que ya no era su propietario. El divorcio y la congelación de activos se iniciaron a las 10:05 de la mañana, cuando David otorgó poder notarial para recibir los papeles del divorcio. Vendió su negocio. Ese imbécil. Ahora, Vivian, legalmente, él no podría haber hecho eso antes de las 10 del lunes. Comprueba nuestras cuentas conjuntas en tu tablet, solo para estar seguros. Todas nuestras cuentas conjuntas están vacías. ¿Qué hacemos?, inquirió Vivian sobresaltada tras comprobarlo. Tranquila. Lo que haremos será darle caña de verdad. Me sorprende que haya actuado tan tontamente. Pondremos a nuestro abogado a trabajar en esto. Tendrá que devolver los bienes y el dinero de la venta. No se preocupe.
Esto podría incluso trabajar en nuestro favor. Dividir el negocio ya no es un dolor de cabeza. Lo ha convertido en dinero en efectivo, lo que nos facilita las cosas, tranquilizó Alan a Vivian. A pesar de que no estaba a pesar de su fracaso matrimonial, David no alcanzó el éxito comercial permaneciendo ingenuo. Cuando Vivian llegó a casa, descubrió que David no estaba y que había perdido parte de su ropa y objetos personales. Solo quedaban los datos de su abogado. Allen y ella discutieron sobre si solo estaba haciendo una rabieta o si realmente se había marchado para siempre. Para ser sinceros, no les preocupaba. Se pusieron en contacto con el abogado de David porque necesitaban respuestas a 3 preguntas urgentes: ¿dónde está el dinero? ¿Cómo accedió a él mientras estaba congelado? ¿Cómo vendió el negocio? El proceso de divorcio había comenzado. Todo lo que hizo fue legal. Ha subestimado lo respetado que es aquí. Consiguió que el banco abriera en domingo. Muchos directores son amigos de la familia y fanáticos del Reino Unido. Ninguna ley impide a los bancos fijar su horario. David retiró su dinero durante ese tiempo. No lo transfirió ni lo depositó en otro sitio, aclaró el abogado de David en una reunión al día siguiente. Estaba en conversaciones con los hermanos Webb sobre la empresa. Se reunió con ellos el día de su supuesta reunión en Beaver Dam. Hicieron una oferta de $13 millones. Si podían tener los papeles listos el domingo y enviar un avión para firmarlos, él aceptaría pagar $12,5 millones. No encuentro esa suma de dinero en ninguna de mis cuentas. David ha desaparecido. Estoy autorizado a actuar en su nombre y de vez en cuando se pone en contacto conmigo desde un número desconocido. En caso de que lleguemos a una resolución de mutuo acuerdo, firmaré en su nombre. Un buen punto de partida es su oferta inicial, que incluyó con la demanda de divorcio. Deberíamos hablar de nuestras diferencias. Eso suena justo, pero nuestra cooperación depende de que ella reciba su parte justa de todo, dijo Alan. El abogado de su cliente les informó al día siguiente de que proponía una reunión en 45 días. Está intentando posponerla, comentó Alan. Es evidente. Espero que justo antes de que venza el plazo se le ocurra una justificación adicional. Durante meses, si no un año, David puede hacer que este divorcio se alargue. Perseverar beneficiará tanto a él como a su abogado. Yo sugeriría posponer el divorcio hasta que puedas recuperar sus fondos, dada tu situación financiera actual. Sin embargo, la cantidad de Vivian podría superar los $6,000,000. ¿Esperabas el pago hoy?, inquirió Alan con tono interrogante. Podría ser. En algunas circunstancias, la persona o el dinero desaparecen sin más. No hemos podido obtener el pago de las empresas. Ahora estamos siendo muy cuidadosos. Para permanecer aquí se necesitarían más de $100,000. ¿Dónde puedo encontrar eso? Localiza sus fondos e infórmanos. David suspendió los pagos automáticos de los servicios, pero pagó por adelantado la hipoteca durante un año. A Alan le pilló desprevenido la furia de su mujer y la exigencia de congelar sus fondos. Ella se negó a permitir fondos conjuntos para Vivian, dejándole la mitad de su renta disponible habitual para mantener a los dos como habían discutido. Sin acceso a los fondos de David, Vivian se enfrentaba a problemas financieros, por no hablar de poder permitirse $100,000. Debido a la incapacidad de su padre para ayudar tras la quiebra de su negocio, Vivian tuvo que echar mano de sus ahorros personales para pagar los servicios públicos y el coche. Decidió contratar a un investigador privado para encontrar a David y su dinero, pero esto la puso en una situación en la que tenía que vivir de cheque en cheque para los gastos básicos, y así empezó el juego de la espera. Tras una noche de picores y rascarse, Vivian y Alan vieron por fin lo que les había estado molestando: chinches. Aunque Vivian odiaba los insectos en general, estos en particular eran su peor pesadilla. Apurada, se puso en contacto con un exterminador, que llevó a cabo un tratamiento exhaustivo que acabó costándole un ojo de la cara. A pesar de los esfuerzos de los exterminadores por pasar desapercibidos, a la mañana siguiente un cartel en su jardín anunciaba que la casa había sido tratada contra las chinches. A raíz de lo ocurrido con David, los vecinos evitaron acercarse a su casa. Aunque localizaron el vehículo de David en el aparcamiento de larga estancia del aeropuerto de Nashville, no pudieron localizar ningún indicio de su reciente vuelo, y su queja a la oficina del exterminador no obtuvo respuesta. Vivian sospechó que David estaba implicado y se puso en contacto con el investigador privado, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos. Una semana después, Vivian y Alan observaron un descenso en la presión del agua.
Tras una inspección de la compañía de aguas, determinaron que la tubería principal de agua de la casa estaba bien. Sin embargo, seguían sospechando que había una fuga entre la tubería principal y la casa o debajo de ella. En el patio, descubrieron una zona de tierra muy húmeda que podría ser el origen de la fuga. ¿Qué tal si lo reparas? El propietario es responsable del agua que se filtre a su casa desde la tubería principal. Será necesario un fontanero. Evidentemente, alguien había abierto un agujero en la tubería de agua tras una costosa llamada y reparación, lo que solo sirvió para exacerbar la frustración de Vivian. Allen era comprador mayorista en el sector de la joyería y Vivian tenía su propia joyería. Vivian había ascendido gracias a los veranos que había pasado trabajando para su tío en Nueva York, a sus conocimientos sobre gemas y a su impresionante atractivo. Ganaba más que el sueldo medio y sus comisiones eran siempre más altas de lo que había previsto. En una ocasión, el timbre señaló la llegada de la señora Adna Smithfield, una persona muy respetada que poseía propiedades inmobiliarias muy deseables en los alrededores, y Vivian se apresuró a saludarla en el mostrador. Querida señora Smithfield, es un placer verla. La distinguida visitante fue recibida por Vivian. Con los ojos fijos en Vivian, la señora Smithfield enarcó una ceja y preguntó, ¿Vivian? Sí, señora Smithfield, afirmó Vivian, considerándolo un indicio positivo de que su nombre fuera percibido. Mi voz es demasiado suave. Si se agacha, me gustaría hablar con usted. La señora Smithfield susurró una súplica. En su afán por echar una mano, Vivian se inclinó sobre el borde del mostrador. Ante el asombrado dependiente, la señora Smithfield dijo, eso le pasa por deshonrar su matrimonio con uno de los mejores jóvenes que he conocido. Con una breve sonrisa, abofeteó a Vivian en toda la cara. Viene de una larga estirpe de residentes, casi tan antigua como la mía. Jamás volveré a frecuentar esta tienda mientras esa mujer cardinal siga empleada aquí, declaró, volviéndose hacia la dueña de la tienda, y añadió, debería darle vergüenza. La señora Smithfield hizo caso omiso de los intentos del tendero por averiguar qué había pasado y cómo solucionarlo, y en su lugar le señaló un cartel que decía, mi mujer me ha puesto los cuernos. En la parte inferior del cartel había un número de teléfono que podía utilizarse como prueba. En el cartel aparecían David con una camiseta del Reino Unido y Vivian con su sudadera del cardenal. Cuando el dueño de la tienda volvió al interior, se enfrentó a Vivian y le exigió una explicación. Vivian trató de evitar el tema del cornudo diciendo que ella y David estaban legalmente separados, lo que le daba libertad para estar con quien quisiera. El dueño de la tienda llamó al número que aparecía en el cartel y escuchó una grabación de la reunión entre Vivian, Alan y David. Como resultado, Vivian fue despedida. Desconsolada, se fue a casa a llorar. Entonces se puso en contacto con su abogado para discutir la posibilidad de demandar a David y a la empresa de vallas publicitarias. Sin embargo, su abogado le advirtió que si la grabación era veraz, podría no constituir difamación. La perspectiva de un juicio civil era incierta, sobre todo con un jurado familiarizado con el apellido. Llamando a Alan, preguntaron a Vivian si había visto el cartel. Después de que ella confirmara y explicara su despido, rápidamente se dieron cuenta de que estaban hablando de vallas publicitarias diferentes. Allen mencionó uno en el que aparecía vestido de cardenal y David con un chaleco del Reino Unido, alegando que se había interpuesto una demanda por alienación de afecto. Tras consultar con su abogado, descubrieron que Kentucky no tenía tal ley, pero que la demanda había sido presentada y desestimada. Como el trabajo de Alan no implicaba interacción directa con el cliente, pudo conservar su empleo. Sin dinero, David acumulaba facturas que no podía pagar y él no aparecía por ninguna parte. Allen también se enfrentaba a las consecuencias de su divorcio, y Vivian sentía que no tenía ningún control sobre el futuro. Le daba pena preguntar. Tras un decepcionante día de búsqueda de empleo, Vivian se sintió desanimada porque los posibles empleadores hicieron saber que el trato que había dado a su marido había empañado su reputación. Resonaba la frase cuidamos de los nuestros, que ponía de relieve su condición de seguidores de los Yankees y los Cardinal en una ciudad sureña de tendencia británica. Vivian pensó que su suposición de que David evitaría la humillación les había salido mal porque su confesión de ser un cornudo a un aficionado de la WFL se ganó la simpatía pero avivó la ira de la comunidad. En cuanto Vivian puso un pie en su casa, el penetrante olor a mofeta asaltó sus sentidos. Se llamó de nuevo al exterminador para librar la casa de una familia de mofetas. Se utilizaron eliminadores de olores y hubo que lavar la ropa con zumo de tomate. Alan no pudo hacer nada para aliviar el dolor de Vivian.
A pesar de su deseo de irse, Vivian odiaba la casa. Alan señaló que no podían permitirse quedarse más de unos meses, por lo que ella ni siquiera podía plantearse mudarse al dormitorio de invitados. Su estabilidad económica dependía del largo acuerdo de divorcio, así que estaban condenados a quedarse. Al día siguiente, Vivian sintió una punzada de sospecha. Parecía que David había estado en la casa, a pesar de que habían cambiado las cerraduras y actualizado el sistema de seguridad. A pesar de sus defensas mentales, bajó valientemente las escaleras, animada por un chupito de tequila. Con una visión sombría de una guarida de plagas en la cabeza, se armó de valor para encender la luz del sótano. En su lugar, encontró un espacio luminoso y transformado, una habitación individual con techos de baldosas y pintura fresca. Profundizando más, descubrió una puerta que daba a un cuarto de baño amueblado. Tras comprobar todos los rincones y no encontrar nada raro, volvió a subir. Las palabras asqueroso hijo de puta de la boca de Alan mientras cerraba el teléfono. Tal vez me contagiaste una enfermedad de transmisión sexual. Espera a que veas mis revisiones de la petición. Pensabas que había sido difícil durante nuestro proceso de divorcio hasta ahora. ¿A qué demonios te refieres? ¿Una ETS? ¿Quién sacó el tema? Un hombre que recientemente descubrió que tenía una ETS me llamó, según la llamada del Departamento de Salud. Debes ser tú porque eres el único hombre con el que he salido. Contraer una enfermedad de transmisión sexual de ti o descubrir que soy una de las muchas mujeres que puedes haber contaminado sería lo peor. Solo después de que pidieras el divorcio mencionaste haber tenido relaciones sexuales con Vivian. Sin embargo, el hombre había sido contaminado antes de eso, según las autoridades sanitarias. Te tomé la palabra cuando dijiste que David solo estaba enfadado y puso esos carteles. Colgó de repente, y ahora empiezo a sospechar que las historias sobre la pobre Vivian no eran más que una tapadera para tu proyecto paralelo. Cabrón, dijo Vivian antes de que pudiera procesarlo. Creo que me has contagiado una enfermedad de transmisión sexual. ¿O no? Otra vez no. Recuérdame, ¿qué estás diciendo? Estás familiarizado con esto, ¿verdad? Déjalo, déjalo. Nadie ha contraído una ETS de mí. ¿Sabes quién te informó de esto? El Departamento de Salud dijo que un hombre te nombró como una de las mujeres. Así que, ya sabes. Parece que mi esposa también recibió una llamada. ¿Qué lo hace legítimo? ¿Quién se inventaría eso? David, pensó Vivian, maldito seas. Probablemente hizo que otro lo hiciera por él. El diablo pagará por ese bobo. Allen intentó tranquilizarla diciéndole que iría cuando pudiera soportar el olor, pero ella se enfadó porque estaba intentando hacerla infeliz y no había necesidad de que condujera lejos ahora mismo. Allen, que tiene una fuerte aversión al olor a zorrillo, tuvo que dejar sola a Vivian durante unos días. Vivian tuvo problemas para dormir y tuvo que tomar sedantes para descansar. Después de unas cuantas pastillas, por fin pudo dormir bien. Cuando se despertó la segunda mañana, descubrió que habían entrado en su habitación de cardinal. Habían desaparecido objetos de valor y había signos evidentes de que habían forzado la puerta de la cocina. La alarma de la casa estaba apagada, aunque ella estaba segura de haberla puesto antes de acostarse. Se dio cuenta de que alguien había invadido su espacio personal y podía poner en peligro su seguridad. Presa del pánico, se puso en contacto con las autoridades y denunció un intento de agresión y robo. La policía llegó y descubrió un robo, pero ningún signo de maltrato o intento de asesinato. Vivian acusó a su marido, diciendo que era uno de los muchos ataques planeados contra ella. Para un observador objetivo, los hechos podían parecer coincidentes. Cuando se le preguntó si se había puesto en contacto con su marido, dijo que había desaparecido. Admitió que no había denunciado su desaparición, pero seguía esperando que volviera para finalizar el divorcio. En vista de ello, la policía decidió emitir una orden de detención contra él como persona de interés. Después de que su mujer volviera a echarle de casa por la fuerza, Alan volvió a vivir con Vivian. Ella le hizo tumbarse en un colchón en la puerta del dormitorio para que pudiera protegerse de los ladrones. La paranoia y la ansiedad de Vivian empeoraron debido a su negativa a tomar medicamentos para dormir en defensa propia. Por la mañana, de camino a una entrevista de trabajo, Alan la llamó frenéticamente para que se detuviera. Después se apartó a un lado de la carretera y le señaló un gran charco bajo el coche, que dijo que era líquido de frenos. David fue acusado de intentar herirla, y Vivian reaccionó violentamente. Alan acabó hospitalizándola. Fue a la policía y dijo que se trataba de un intento de asesinato,
pero cuando investigaron la fuga de líquido de frenos y hablaron con el mecánico que había revisado su coche, descubrieron que estaba bien y no había ninguna fuga. Alan había estado demasiado ocupado intentando calmar a Vivian como para comprobar el nivel de líquido de frenos. La tensión entre Vivian y Alan era palpable, y Alan llegó a la conclusión de que tenía que tomar decisiones difíciles si querían salvar sus vidas. Al darse cuenta de que David había sido más listo que ellos, también comprendió que eran cómplices de este lío al traicionar sus matrimonios. Ahora era el momento de limitar el daño y averiguar cómo salir de este lío. Allen se puso en contacto con el abogado de David y le propuso que se reunieran sin la presencia de sus respectivos abogados. El abogado de David se mostró receloso al principio, pero finalmente accedió. Al ver que estaban agotados, Allen hizo rápidamente una oferta. La casa se la queda David y Vivian se queda con $500,000. ¿La acepta o la rechaza? Eso es absurdo. Muy bien. En ese momento, resolveremos el asunto por la vía legal. Necesitamos el dinero para fin de mes, y si añades un año de ayuda a la vivienda, la agitación constante se convierte en demasiado para Alan, así que presiona para llegar a un acuerdo. Haz todo el papeleo. Me aseguraré de que ella los firme. Aunque prefirió no conocer los detalles, el abogado de David, que se mostró satisfecho con el rápido resultado, especuló con la posibilidad de que Vivian y Alan estuvieran motivados para llegar a un acuerdo. Allen y Vivian se mudaron tras finalizar sus divorcios, con la esperanza de empezar de cero. Poco después de instalarse, Vivian recibió un paquete con todas sus joyas desaparecidas, sin nota de acompañamiento. A pesar de la ambigüedad ética, se las arregló para conseguir la firma de Vivian. Decirle que todo había terminado pareció aliviarla. Le prometió que irían a algún sitio donde David no pudiera volver a molestarla. David nunca salía de su casa, permanecía escondido. Vivian había mirado en el sótano, pero no se había fijado en la puerta sin picaporte y con mando a distancia. Detrás de las paredes había una puerta oculta que conducía a la habitación del pánico de David, minuciosamente construida. Los hermanos Webb habían contratado a David como asesor por su habilidad en este campo. Feliz por haber salido de su escondite, David resistió su nueva claustrofobia sumergiéndose en videojuegos y gafas de realidad virtual. Limpió la habitación, contento de poder deshacerse de la basura sin tener que salir a hurtadillas en mitad de la noche. La policía, a muchos de los cuales David conocía desde hacía años, no estaba interesada en indagar demasiado debido a los lazos de David con la comunidad, pero no pudieron encontrar ninguna infracción en las acciones que afectaban al valor de su propiedad, así que abandonaron el caso. David no fue acusado de allanamiento de su propia casa, ya que las joyas habían permanecido dentro y el propietario se negó a presentar cargos. Cada vez que sus vecinos le preguntaban dónde estaba, David respondía juguetonamente, en ningún sitio. He estado en casa, decía, con cuidado de no dejar entrever que tenía una habitación del pánico. En un esfuerzo por arreglar las cosas, organizó reuniones vecinales, invitando a cada sección a comida y juegos y asegurándose de tranquilizar a su propio vecindario sobre la solución del problema de los chinches. También repartió algo de dinero entre la exmujer de Alan, apasionada del catering y del alquiler de gorilas, lo que le granjeó su favor. Vigiló la situación a través de un investigador privado y descubrió que Vivian vivía con Alan en su nueva casa, aunque seguía yendo a terapia. David pensó que Alan realmente se preocupaba por ella. Iba a enviarle un regalo de bodas, pero entonces se enteró de que Vivian había echado a Alan después de enterarse del bajo acuerdo. Vivian volvió al hospital y Alan se quedó a su lado. David agradeció el apoyo de la comunidad durante su divorcio y terminaba cada discurso en el barrio con una ovación para la UFK. Circularon rumores de que David y la exmujer de Alan estaban relacionados, pero se apagaron cuando la gente se enteró de que era seguidora de los Tennessee Volunteers.